Buenas noches, Gran Canaria, bienvenido y bienvenida a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de Santa Lucía. Para ello tenemos al portavoz del Partido Socialista, don José Luis Pérez. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Saben que siempre estamos encantados de poder venir aquí. Gracias, José Luis. Coméntanos un poquito la dimisión del anterior alcalde, don Silverio Matos, y qué ha supuesto de cambios para el municipio con la actual alcaldesa. Bueno, pues la verdad es que cuando sucedió el anuncio de la dimisión de don Silverio Matos, nosotros manifestamos en su momento que no nos sorprendía, que era una dimisión que esperábamos y que incluso cuando fue la anterior campaña electoral de las municipales, dijimos por activa y por pasiva en todos los mítines que hicimos que don Silverio Matos no iba a terminar la legislatura como alcalde de Santa Lucía. Efectivamente, se cumplieron nuestros pronósticos y bueno, oficialmente el argumento que manifestó el señor alcalde era por motivos de salud, que absolutamente respetamos y que no dudamos de que haya podido ser así, pero por otro lado pensamos que al final se enmarca dentro de una estrategia que Nueva Canarias tenía perfectamente planificada y perfectamente definida, de tal forma que don Silverio no tenía intención de presentarse a las últimas elecciones municipales, pero su equipo, su partido, le obligó a ello y él puso la condición de que a mitad de legislatura dimitiría, ¿no? Esa es nuestra visión y es lo que creemos que sucedió en su momento, ¿no? Evidentemente, como decía antes, no cabe duda que si además se han unido que el alcalde tenía determinados problemas de salud, pues como a nivel personal siempre ha existido una fantástica relación, pues le deseamos por supuesto que se mejore cuanto antes mejor, ¿no? Lo que pasa es que es sorprendente que te encuentres con entrevistas en prensa escrita al poco tiempo de haber dimitido y que aparezca en una fotografía don Silverio Matos con problemas de cervicales, pues bueno, haciendo trabajos agrícolas en su finca, ¿no? Entonces, quieras que no, este tipo de cosas ha sorprendido a mucha gente y por eso nosotros seguimos insistiendo en que era una estrategia perfectamente definida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la segunda de a bordo era la actual alcaldesa, doña Dunia González, y es una persona que no es conocida en el municipio, una persona que no tiene relevancia mediática o la relevancia política que podía tener don Silverio y por tanto había que tener tiempo suficiente para darla a conocer. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con que ya hace casi un año que tenemos a nuestra nueva alcaldesa y que parece que el grupo de gobierno pues ha decidido tenerla dentro de una urna de cristal protegida, de tal forma que solo acude a aquellos actos protocolarios y que exigen de su presencia, pues bueno, para asistir a la inauguración de jornadas o lo que sea, ¿no? Desde nuestro punto de vista, estamos plenamente convencidos de que es una persona que no llega a la ciudadanía, que no es cercana a los problemas de la ciudadanía y que por tanto, pues bueno, utilizan pues otra serie de personas del grupo de gobierno, el teniente de alcalde o los siguientes que están en la lista, pues un poco para cubrir ese déficit que tiene la ¿Tiene poca alcaldesa. empatía entonces? Yo estoy convencido de que sí. Yo creo que es una persona que no atrae a la ciudadanía, que la ciudadanía no se siente, o sea, no convence a la ciudadanía y por tanto no tiene empatía con la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, ese es un problema que tiene el grupo de gobierno y que tendrán que afrontarlo ellos cuando llegue el momento. De lo que sí estamos convencidos es de que seguramente doña Dunia González, porque además así ella lo ha manifestado, será la próxima candidata de Nueva Canarias a la alcaldía de Santa Lucía, ¿no? ¿Cuáles creen que han sido las prioridades desde el momento que ella está gobernando?
Bueno, en primer lugar yo creo que ellos han... Continuar con lo mismo, Sí. con el proyecto que tenía don Silverio Matos de continuidad, porque realmente Santa Lucía no se concibe sin Nueva Canaria. Efectivamente, si ponemos sobre la mesa cuál es el balance del tiempo que lleva la actual alcaldesa gobernando, yo creo que, por un lado, en las labores de gobierno podemos decir que hay continuidad. No hay una variación importante desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las políticas que desarrolla el grupo de gobierno en Santa Lucía. Pero a nivel interno, a nivel de lo que es la corporación, a nivel de determinados movimientos que nosotros vamos detectando respecto a personas que llevaban con responsabilidades, pues por ejemplo en la radio municipal, pues por ejemplo en la gerencia de la sociedad que gestiona todo lo que son los recursos deportivos, culturales, como es la sociedad de Ateneos municipales. Pues bueno, ahí sí que han habido pequeños movimientos en los que se empieza a apreciar la mano, por decirlo de alguna manera, de la señora alcaldesa, ¿no? De, pues bueno, ir poniendo a determinadas personas que son de su confianza, entiendo, o que hay determinadas personas que han cumplido un ciclo que se terminó con la salida de don Silverio, y por tanto esas personas pues pasan a un segundo lugar. De hecho, existen, tengo constancia de determinadas personas a las que se ha decidido despedir y que no tiene ningún sentido que hayan tomado esa decisión. Pero bueno, al final ese tipo de medidas yo creo que también dejan huella y creo que al final en ese sentido sí que la alcaldesa está dejándose notar de forma bastante notoria. Otro tema importante es la situación económica del consistorio. José Luis, ¿en qué situación económica se encuentra? Bueno, en el caso de Santa Lucía nos encontramos en que el grupo de gobierno presume de que estamos en una situación boyante, es decir, sobran los recursos económicos, es un municipio saneado, hablan de que es el 8º municipio de España más saneado que existe, ¿no? de todos los municipios de España, y evidentemente nosotros nos alegramos de ello. Pero también decimos que eso no significa que se esté gestionando correctamente los recursos públicos. Y ya en determinadas ocasiones en los plenos lo he manifestado. Cuando hablamos de los presupuestos, cuando debatimos los presupuestos municipales, yo siempre planteo la misma cuestión. En un presupuesto público, los ingresos menos los gastos tienen que ser igual a cero. Es decir, todo lo que usted ingrese tiene que gastarse. Y si resulta que a lo mejor debe usted algo, pues tampoco pasa nada, porque los que vemos desde la perspectiva social la gestión de lo público, pensamos que si los presupuestos generan algún déficit, pero porque al mismo tiempo se están dando prestaciones sociales importantes y básicas para la sociedad, creemos que tampoco pasa nada, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que se entre en déficit millonario y que no tienen sentido y que también son un claro ejemplo de mala gestión. Pero el hecho de que se ahorre, el hecho de que sobren 20 y tantos millones de euros anuales y que eso se incorpore a remanente líquido de tesorería año tras año, para nosotros tiene dos lecturas. O se está ingresando más de lo que se está gastando, o no se están destinando los recursos a gastarlos de forma adecuada. Por tanto, hay una realidad. La realidad está en que de todo lo que se ingresa, está sobrando mucho dinero. Y desde nuestro punto de vista, ese no es un ejemplo de buena gestión, porque lo que no tiene sentido es que usted obtenga anualmente en torno a 300.000 euros por intereses de dinero que tiene la corporación en bancos. Eso no tiene sentido. Estamos hablando de 300.000 euros. Es muchísimo dinero el que se obtiene solo en intereses, ¿vale? Entonces, insisto, hablan de que tienen una gestión ejemplar de los recursos económicos, pero este es una vez más el ejemplo que al Grupo de Nueva Canarias
no le gusta que yo haga, que es compararlos a ellos en determinados aspectos al Partido Popular, en muchos aspectos, más de los que la ciudadanía se puede imaginar. Las políticas que aplica Nueva Canarias en Santa Lucía son muy similares a las que está aplicando el Partido Popular a nivel nacional. Entonces, hablan, por ejemplo, de los planes de empleo o de los planes concertados con la Consejería de Empleo y que ellos tienen recursos para destinar a contratar más gente. Pero claro, de lo que no son conscientes es de que cuando la Consejería de Empleo, que además hay que decirlo claramente, el Gobierno de Canarias y la Consejería de Empleo ha sido la que ha puesto en marcha estos planes de empleo, lo hacen para que todos los municipios puedan acceder. Y aunque usted tenga más recursos económicos, pues bueno, al final hay unos límites en los que nos tenemos que mover todos, ¿no? ¿Por qué están sobrando esos dineros? Es la pregunta que yo me hago. Pues bueno, hay muchas explicaciones en las que seguro que podremos entrar más en detalle, como es el hecho de tener en consignación presupuestaria desde hace más de 10 años. Tengan en cuenta que yo me presenté por primera vez a las elecciones en el 2003, y en el 2003 presentaban como proyecto estrella del grupo de gobierno en la construcción del parque urbano Camilo Sánchez. Estamos hablando de hace ya 11 años. Pues desde esa época hasta ahora han tenido en consignación presupuestaria año tras año 7 millones de euros reservados para la construcción de ese parque. Estamos en el año 2014 y ese parque todavía no se ha puesto en marcha. Pero ese dinero ha estado ahí reservado. Nuestro planteamiento hoy en día, 10 años después, es al grupo de gobierno: oiga, ¿es necesario construir un parque de 400.000 metros cuadrados en Santa Lucía? ¿No hay otras prioridades a las que se puede destinar ese dinero, esos 7 millones de euros? Como puede ser lo que comentábamos antes de iniciar la entrevista, ¿no? ¿Cómo es posible que nos encontremos en verano recibiendo llamadas de ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía en las que nos comunican que el servicio de asistencia domiciliaria no se puede prestar porque los trabajadores están de vacaciones en el mes de agosto? Eso es inconcebible. Por tanto, para resumir, las cuentas de Santa Lucía están saneadas, pero, insisto, eso no es un ejemplo, desde nuestro punto de vista, de una gestión correcta de los recursos públicos de todos los ciudadanos de Santa Lucía. ¿Y por qué no se ha construido este parque urbano Camilo Sánchez desde el 2003? Bueno, pues básicamente por muchísimos motivos. Dentro de lo que era el plan general estaba la construcción de ese parque, pero que requería la expropiación de gran parte de esos terrenos. Inicialmente, además, nosotros ahí dimos una guerra importante antes del 2003. Este parque iba a ser de 800.000 metros cuadrados, iba a ser el parque más grande de Canarias, pero abarcaba una zona eminentemente agrícola en la que los socialistas denunciamos que era muy peligroso que esa zona agrícola, que era la zona que llamamos Los Romeros, pues de buenas a primeras se decidiera recalificar y pasar a ser parque urbano. Oiga, que es que no era tan necesario, no son tan necesarios esos 800.000 metros. Finalmente ganamos esa lucha, por supuesto con el apoyo de los vecinos y vecinas de ese entorno, y el parque lo retranquearon y lo dejaron en 400.000 metros cuadrados. Pues bueno, resulta que para eso han tenido que expropiar suelo, han tenido que pagar indemnizaciones importantes y todavía hay zonas que no están resueltos los casos de expropiación, que ya estamos en procesos de expropiación forzosa. Por tanto, es un parque en el que la alcaldesa, además, recientemente en los medios de comunicación escritos anunciaba que había firmado un convenio con la empresa pública Traxa para que Traxa se encargara de redactar el proyecto y además de subcontratar la obra para construir el parque. Yo, públicamente, cuando salieron esas declaraciones de la alcaldesa, anuncié que retaba a la alcaldesa a que se comprometiera a que ese parque estuviera terminado antes de mayo de 2015. De momento no me ha contestado si va a estar o si no, pero la realidad está en que vamos ya por mediados del mes de agosto
y creo que va a ser muy difícil que ese parque se ponga en marcha en esta legislatura. Otro tema, José Luis, el tema de las zonas comerciales abiertas y la polémica que hubo sobre la modificación de la ordenanza de las terrazas en la avenida de Canarias, popularmente famosa en vecindario. Sí, aquí esta ha sido yo diría que la polémica estrella dentro de lo que es el Pleno de Santa Lucía en toda esta legislatura. A inicios de legislatura, la oposición descubrimos que la modificación del plan director de la zona comercial de la avenida de Canarias llevaba oculto lo que era la peatonalización de la avenida de Canarias. Porque además, cuando llevaron a pleno la modificación de la zona comercial, costaba mucho entender qué era lo que se pretendía con esa modificación. Al final descubrimos que lo que se pretendía era peatonalizar una zona de la avenida de Canarias. Automáticamente denunciamos esto y efectivamente el grupo de gobierno reconoció que lo que se iba a hacer era peatonalizar la avenida de Canarias, que inicialmente era de 3,5 kilómetros y al final, por la presión de muchos comerciantes y de muchos ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía, quedó reducida a lo que hay actualmente, que es 1,8 kilómetros, 1,5 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa? Que de forma paralela a la construcción de la zona peatonal, a la peatonalización y demás, lleva todo lo que es las terrazas que van a formar parte de ese entorno y del resto de la avenida de Canarias que no está peatonalizada. Y eso conlleva la modificación de la ordenanza. Ha traído muchísima discusión y muchísimo debate la modificación de esta ordenanza, porque al final, básicamente, de lo que se trata es de cambiar un modelo de terraza existente por otro que ¿Y eso se ha hecho a espaldas de los empresarios? O sea, o los empresarios tenían conocimiento de esa Si usted le pregunta al grupo de gobierno le dice que no, que eso se ha hecho en pleno consenso y acuerdo con los empresarios. La versión que nosotros tenemos y la información que nosotros tenemos de los empresarios es que el grupo de gobierno ha hecho una propuesta y que esa propuesta la han tenido que asumir. Y al final de lo que se trata es de que los empresarios que han instalado una terraza o que no la han instalado y lo van a hacer por primera vez, tienen que hacer una inversión, un desembolso espectacular para poner en marcha esa terraza. Y ese desembolso, en función de la superficie que tenga, puede ir de entre los 7 y los 20.000 euros, que puede costar esa nueva terraza. Argumentan que es por más seguridad, una estructura de hierro con cristaleras y demás. A nosotros nos parece un auténtico despropósito y no nos negamos a que se armonicen las terrazas y que se establezca un mismo criterio, pero es que ya existía en la anterior ordenanza. El grupo de gobierno lo que ha hecho ha sido modificarla, pero para cambiar todas las terrazas. Entonces usted se encuentra con el caso de empresarios que invirtieron el año pasado, póngale usted 2 años, cuando un empresario realiza una inversión de este tipo, oye, pues pretende amortizarla en 5, 6, 8 años. Pues resulta que ahora, 2 años después, se encuentra con que tiene que cambiarla, porque la ordenanza ya ha entrado en vigor, en el último pleno se aprobó de forma definitiva, contemplando determinadas alegaciones que hicieron ciudadanos, ciudadanas, empresarios y empresarias de Santa Lucía, se contemplaron, se aceptaron esas alegaciones, pero va a entrar en vigor. Y desde el momento en que entre en vigor, los empresarios están obligados a cambiar su modelo de terraza. Por tanto, la pregunta que hemos lanzado desde la oposición es: ¿va usted a obligar a los empresarios que hicieron esa inversión hace 1 año o 2 a que cambien su terraza de nuevo, a que vuelvan a desembolsar el dinero? ¿O va a permitir usted, como solicitaba por ejemplo el Partido Popular, que presentaron una moción que además nosotros apoyamos, instando a que se diera un periodo de carencia de 5 años, precisamente para cubrir ese periodo de amortización? Pues se negaron en rotundo a aceptar esa propuesta. Posiblemente la propuesta inicial del Partido Popular era muy excesiva porque planteaba inicialmente 10 años, después planteó 5. Nosotros decíamos que bueno, que se planteara una moratoria en función de el estado, el momento en el que el empresario hubiera realizado la inversión, algo que fuera razonable. Pues ninguna de las propuestas fueron aceptadas por el grupo de gobierno. Tenemos esa ordenanza aprobada y los empresarios van a tener que cambiar sus terrazas pues de forma rápida.
De forma rápida. Entonces, ¿qué sucede? Que esto entra dentro de lo que es el estilo Pero ya de Nueva Canaria en Santa no han Lucía. entrado en razón, porque si el Partido Popular le dijo, bueno, vamos a hacer esto de otra manera, realmente ellos fueron a saco, ¿no? A modificarla sí o sí. Exacto. Es decir, su planteamiento es: todas las terrazas en Santa Lucía tienen que tener el mismo diseño, la misma forma, queremos que sea este nuevo modelo, con todo el consenso, no consenso. Nosotros pensamos que no hay consenso, sinceramente, que fue un modelo que se implementó por ellos y listo. Pero ahora usted ve las antiguas terrazas, que son de un color morado, con unos toldos determinados y demás, a las actuales terrazas, que sí, serán bastante más bonitas, protegerán más del viento, pero es que son 10 veces más caras. Es que es espectacular el coste que supone. Entonces, evidentemente, hay empresarios que pueden asumir esa nueva inversión, pero con la situación de crisis que hemos vivido, con lo que ha supuesto el cambio de circulación por la actuación de la peatonalización, y además con la propia peatonalización en sí, que no termina de arrancar, el que además tengan que asumir esta inversión, la verdad es que es un poco complicado y ha generado muchísimo malestar. La zona peatonal. En su momento, el grupo de gobierno, el otro día escuchaba al teniente de alcalde hablar que todos los grupos de la oposición se negaron en rotundo a que se pusiera en marcha algo que ya se está demostrando que es exitoso y que está dando un resultado espectacular, ¿no? Yo sí que me gustaría, aprovechando la oportunidad que ustedes me dan, aclarar dos temas. Primero, en el caso del Partido Socialista, nosotros no nos oponíamos a la peatonalización de la zona de la Avenida de Canarias. Nosotros nos oponíamos a que se peatonalizara sin criterio, sin tener datos que acreditaran que esa actuación en la zona que se iba a hacer iba a funcionar, y que se peatonalizara sin el consenso, sin recabar el consenso de los empresarios afectados y de los vecinos y vecinas afectados, ¿vale? Y en segundo lugar, una vez el grupo de gobierno ha decidido llevar a cabo esa obra, ahora hay que dinamizarla. Ahora esa zona, ese entorno comercial, hay que darle vida, hay que atraer, hay que hacer que sea atractivo para la ciudadanía. Por tanto, el grupo de gobierno tiene que destinar recursos económicos para fomentar actividades en colaboración con las asociaciones de empresarios, para fomentar actividades, para darle vida a ese entorno que se ha generado y al que la ciudadanía de Santa Lucía y de los municipios cercanos no está acostumbrado. Hablaban de que habían 30.000 plazas de aparcamiento disponibles para que la gente pudiera aparcar. Y yo le pregunto al grupo de gobierno dónde están las plazas de aparcamiento del Parque de la Libertad, que es una obra que lleva hecha desde la legislatura pasada y que todavía ese parque no se ha abierto y ese aparcamiento está cerrado a cal y canto. O qué sucede con las plazas de aparcamiento que, por ejemplo, hace falta para que a la gente le sea práctico llegar. Es decir, alegan que hay un montón de plazas de aparcamiento, pero no dicen que hay que una gran parte de ellas no están disponibles para la ciudadanía. Entonces, ha generado muchísimo malestar y sobre todo lo que han demostrado es la intolerancia y las formas de hacer del grupo de gobierno en Santa Lucía. Imponen su criterio, pasan su rodillo y no son receptivos a las propuestas que hace el grupo de gobierno o personas o ciudadanos que no les han votado y que lo dicen abiertamente, pero que pueden tener propuestas que pueden ser interesantes. Entonces, creemos que ha sido una actuación nefasta para el comercio de Santa Lucía, pero ya los socialistas nos olvidamos de que peatonalización sí, peatonalización no. La peatonalización está hecha, fue una decisión del grupo de gobierno. Cuando llegue el momento, la ciudadanía valorará si ha sido positiva o no. Pero tiene más efectos negativos, según usted. Totalmente. Por el tema de dinamizar, hacer actividades los fines de semana, como se hace en Las Palmas, como se hace en otros municipios, para atraer público y sobre todo que después tenga donde aparcar, porque ese es el tema, ¿dónde dejo el coche? No me lo voy a guardar en el bolsillo, realmente. Efectivamente. Se desplazan en su vehículo. Y ahí no estamos contando
todo lo que ha supuesto, casi 2 años de obra, y todo lo que los comercios de ese entorno han perdido durante todo ese tiempo. Venta, sí. El grupo de gobierno nos dice, es que, de acuerdo, se han cerrado comercios, pero se han abierto otros muchos. Y nosotros preguntamos, ¿cuántos se han cerrado y cuántos se han abierto? ¿Qué datos tienen ustedes que nos puedan decir que esto está funcionando, está siendo positivo para Santa Lucía? Yo tengo contacto con el director general de comercio, con don Gustavo Matos, y hemos hablado de las zonas comerciales abiertas, y hay una realidad incuestionable. Hay otras zonas en las que se ha actuado, como por ejemplo en San Fernando, como por ejemplo en San Gregorio, en Telde, en las que lo que seguro que no ha habido ha sido discrepancia empresariado, corporación. Por tanto, ¿por qué en Santa Lucía no se ha querido escuchar a personas que opinaban de forma distinta y que hacían otro tipo de propuestas? ¿Por qué ha habido tanta polémica por la peatonalización de Santa Lucía? Bueno, pues yo creo que es porque el grupo de gobierno no lo ha hecho todo lo bien que dice que lo ha hecho, ¿no? Otro tema importante es los impuestos municipales. Hay bonificaciones a las personas que carecen de menos recursos. ¿Cómo está el tema de los impuestos municipales? Bueno, en el caso del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, sí es cierto que el grupo de gobierno, y además ahí lo apoyamos todos los grupos, plantearon el que en función de los tramos y del espectro social al que se acogieran la ciudadanía, pues bueno, hubieran una serie de bonificaciones según lo que permite pues bueno, la ley que establece a la Hacienda General, el Ministerio de Hacienda en definitiva, porque al final esto viene regido por lo que ha decidido hacer el grupo del Partido Popular en el gobierno de la nación, ¿no? Entonces ahí el margen de actuación de las corporaciones locales es muy limitado, pero en todos aquellos tramos en los que ha podido hacerse bonificaciones, sí es cierto que en el caso de Santa Lucía sí se han aplicado, ¿no? Después hay en otras tasas, como es la tasa de agua, pues se han incrementado espectacularmente, llevan los 2 últimos años incrementándose en torno a entre un 15 y un 20%, motivada para poder hacer frente al déficit tarifario, por decirlo de alguna manera, que genera la gestión del agua, es decir, el agua nos cuesta más de lo que estamos pagando y entonces eso hay que homogeneizarlo, según dice el grupo de gobierno. Y en el caso del impuesto de vehículos, hay determinados impuestos que se han subido de forma espectacular, como es el caso de los vehículos mixtos, de los furgones para transportar pasajeros y carga. Ahí ha habido un incremento de un 120%. ¿Y las tasas de terraza del espacio que estabas hablando? No, en el caso de las tasas de terraza se han mantenido igual, no se han incrementado, afortunadamente. Otro tema, José Luis, el programa de empleo social dispone Santa Lucía. Antes hablabas de que sí dispone. Sí, es el segundo plan de empleo al que opta Santa Lucía. En este sentido sí que hay que decir, y los socialistas, cuando tenemos que reconocer que las cosas se hacen bien, no nos duelen prenda en hacerlo. Que además hemos trabajado de forma más o menos estrecha con el grupo de gobierno en ese sentido, ¿no? Al estar gobernando el PSOE y llevando esa consejería, que el grupo de gobierno sí que decidió optar a ese plan de empleo y además irse al porcentaje máximo de aportación económica, ¿no? E incluso que el grupo de gobierno manifestaba que ellos tenían capacidad económica para aportar más, pero bueno, al final, lo que comentaba anteriormente, se tiene que sacar la forma de regular la convocatoria del plan de empleo y todos los municipios pues tienen que contribuir presupuestariamente pues con el porcentaje que les corresponde, ¿no? Habiendo un tope. En el caso de Santa Lucía el máximo, pues bueno, genial, y eso al final redunda en disminuir el número de desempleados que hay en Santa Lucía, ¿no? Otro tema importante que quería comentar con el portavoz socialista, don José Luis Pérez, es el tema, ¿qué mociones han presentado ustedes de interés? Tengo entendido que han presentado una sobre la creación de un merendero. Sí, bueno, en el caso de las mociones que hemos presentado,
Han sido bastante diversas y sí es cierto que bueno, en los últimos meses por motivos laborales y al final esto de estar con dedicación cuando uno puede, porque se dedica, tiene uno que trabajar, el grupo de gobierno no ha accedido en su momento a liberar a ningún portavoz de la oposición, y eso es algo que siempre hemos reclamado. Nosotros pensamos que para poder realizar bien nuestra labor de oposición deberíamos poder dedicarle el tiempo suficiente a nuestra labor como portavoces y como responsables de nuestro partido en el municipio, ¿no? Pero al final tenemos que compatibilizarlo con nuestro trabajo y con nuestra familia y no es sencillo, ¿no? Y eso que lo hacemos con muchísimas ganas. Entonces, pues bueno, hemos ido presentando diversas iniciativas, pues bueno, en contra de la ley del aborto, evidentemente, en contra de la desastrosa reforma laboral que ha planteado el Partido Popular y que está presumiendo de que eso ha llevado adelante la disminución el número de desempleados, cosa que es totalmente falsa, y mociones un poco más en lo local, en lo referido a lo local, como puede ser la creación de un merendero en el municipio en el Parque de la Paz, que es uno de los espacios actuales que existen de ocio del municipio, en el que resulta que las familias, pues bueno, no tienen, salvo en la zona alta, en la zona del casco de Santa Lucía, que sí que existe un merendero, pues en la zona baja no existe ningún sitio donde aquellos que tenemos niños pequeños y queremos celebrar un cumpleaños o una fiestita con sus amiguetes y demás, pues oye, qué más que tener una zona de esparcimiento en la que poder montar una merienda y demás, ¿no? La verdad es que esto se presentó ya hace un año y el grupo de gobierno y todos los grupos la aprobaron, con el compromiso además de extenderlo a otras zonas del municipio, como era la zona del Barranquillo de Pozo Izquierdo y demás, pero la realidad es que un año después la guardaron en el cajón. Está sin hacer, ¿no? Y hemos preguntado. Iniciativas como, más que emociones, son preguntas respecto a determinadas zonas que llevan 4 años sin alumbrado público, o propuestas como la que presentaron el grupo de gobierno con el plan de cooperación del Cabildo, que era la peatonalización, no, la ampliación de aceras de la zona Valo hasta Cruce de Sardina. Nosotros planteamos que ese dinero, eran unos 800.000 euros destinados a la ampliación de aceras de ese entorno, se destinará a la mejora de las aceras de los distintos barrios, porque consideramos que no era necesario esa actuación en este momento. Y sí que había aceras en otras zonas, y así lo acreditamos, con fotografías y con denuncias de los vecinos, pues bueno, que se mejorarán las aceras en otras zonas. Es decir, nuestro planteamiento es, el grupo de gobierno se ha dedicado los últimos 4 años a hacer grandes obras y polémicas, concentrar mucho la inversión en una zona que es la zona de la Avenida de Canarias, que es la zona de paso, es la zona donde está la mayoría de la gente y la zona que ante la opinión pública o la visión de la mayoría de la ciudadanía, según la perspectiva del grupo de gobierno, tenemos que dejar bonita. Pero nos olvidamos de las actuaciones en los distintos barrios. Nos hemos dedicado todo este tiempo a visitar la zona de Sardina, Pozo Izquierdo, todos y cada uno de los barrios, para ver cuáles son sus necesidades y las actuaciones en esos entornos. Entonces nos encontramos con que las inversiones se han centrado en una zona del municipio y el grupo de gobierno se ha olvidado de los barrios, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es, oiga, no invierta usted tanto en esta zona y distribuya esos recursos en todo el municipio de forma proporcional, porque los mismos derechos tiene un vecino de Sardina que un vecino de Pozo Izquierdo que un vecino de la Avenida de Canarias, ¿no? Otro tema importante, don José Luis, el tema de los servicios sociales. ¿Qué recursos tiene la corporación? ¿Cómo están funcionando en este ámbito? Bien, vamos a ver, aquí entramos en la doble moral del grupo de gobierno. El grupo de gobierno presume de que tenemos unos servicios sociales fantásticos y que destina una gran cantidad de recursos a prestar los servicios de ayuda, de asistencia a domicilio, la Consejería de Servicios Sociales en sí, que tiene todos los recursos humanos que se necesitan y más. Pero después nos encontramos con que
La gran mayoría de esos recursos son subvencionados, es decir, la gran mayoría de los empleados están ahí por subvenciones que se obtienen con transferencias que provienen de otras administraciones públicas, bien sea Cabildo, bien sea Gobierno de Canarias, ¿no? Si hay alguna disminución presupuestaria, son los primeros en gritar porque dicen que se les está recortando dinero. Pero lo que no dicen es que ellos están poniendo una milésima parte de los recursos propios destinados a servicios sociales. Y por otro lado, nos encontramos con casos como el que denunciamos la semana pasada, en el que empezamos a recibir llamadas de determinados usuarios del servicio de asistencia domiciliaria, en el que nos decían que no podían recibir el servicio de asistencia domiciliaria porque los trabajadores estaban de vacaciones. Entonces empezamos a indagar y nos pareció increíble, llamamos a esas personas, nos sentamos con ellos y efectivamente los trabajadores les habían informado que en agosto no iban a disponer de asistencia domiciliaria porque estaban de vacaciones. Y de momento el grupo de gobierno no ha desmentido esta información. Por tanto entendemos que es cierto y que si es así, que por supuesto en septiembre lo llevaremos a pleno, nos parece muy grave, muy serio. Claro, no hay servicio porque los trabajadores están de vacaciones. Correcto. Pero ellos no han puesto a personal para este... O sea, ellos no han previsto este tema. Exacto. Es que una de las cosas de las que carece el grupo de gobierno es de previsión, precisamente, en términos generales. Bien en este caso, bien en actuaciones como las de la Avenida de Canarias que hablábamos anteriormente, resulta que van resolviendo los temas a salto de mata, ¿no? A medida que van surgiendo, pues empezaron a cambiar las direcciones de las calles en Santa Lucía, en vecindario, y de buena de primera es que los vecinos se encontraban al día siguiente con que una calle que tenía una dirección la habían cambiado al otro día para el sentido contrario. Una serie de imprevisiones que al final la conclusión a la que uno llega es precisamente a esa, a que no hay previsión. Así como el concejal del plan estratégico habla de que todas las decisiones que adopta el grupo de gobierno están enmarcadas dentro del plan estratégico 2020, tenemos un plan y juntos lo estamos cumpliendo, lo estarán cumpliendo ellos, porque es que la verdad es que nosotros no vemos que exista un plan estratégico que tenga un mínimo sentido. Oiga, yo puedo ser comprensivo, puedo entender que ante determinadas decisiones, pues bueno, no siempre se salga bien y haya que hacer determinados cambios. Pero oiga, que usted me diga a mí que el servicio de asistencia domiciliaria no se puede prestar porque los empleados tienen que legítimamente coger vacaciones, oiga, es que eso tiene pinta de ser absolutamente improvisado y de que el concejal de turno no ha tenido en cuenta este aspecto, ¿no? Entonces, sinceramente, creemos que el nivel del grupo de gobierno es un nivel bastante limitado, ¿eh? Con todos los respetos. ¿Percibe entonces más de lo mismo? ¿Percibe un desgaste del grupo de gobierno, de los concejales? Un poquito... No, yo lo que percibo es que el grupo de gobierno va porque la imagen en una inercia. La imagen que se vende a la ciudadanía, ¿cuál es? Que todo está bien, todo está fantástico, no hay problemas, no hay desempleo, no hay... Evidentemente. No hay gente niños que pasen hambre, padres y madres que no tengan recursos económicos lo suficientemente para vivir. Cuando usted oye al grupo de gobierno hablar de estos temas que usted ha puntualizado, le va a echar la culpa al Partido Popular y a las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular y la crisis, ¿vale? Pero es que a nivel local hay una serie de acciones que una corporación local puede tomar para que esto no suceda. El plan que existe de emergencia social, en el que hay un convenio de colaboración con Cruz Roja, en el que hay un montante importante de dinero. Nosotros hemos dicho, oiga, porque además de cerca de 200.000 euros que hay en esa partida presupuestaria, el 60% se va en pago a personal de ese convenio.
Por tanto, de 180.000 euros, creo recordar, el 60% son pues los euros que sean, ¿no? Pero queda solo un 40% para destinarlo a lo que es la ayuda de emergencia. Nosotros propusimos, cuando la aprobación de los presupuestos del año 2014, los 160.000 euros que se gasta en publicidad institucional el grupo de gobierno, destínelos usted a los planes de emergencia social. Incremente la ficha financiera, que sabemos que es necesario. Pues nada, en ese sentido nunca nos hacen caso, ¿no? Porque nosotros entendemos que eso sí que es evitable, que usted deje de sacar una revista, el Ayuntamiento Informa, que cuesta 20.000, 30.000 euros, 28.000 euros anuales para informar de lo maravilloso que lo hace el grupo de gobierno y poner la foto de cada uno de los concejales. Oiga, no es necesaria esa revista. Destine usted ese dinero a las ayudas de emergencia social. Entonces, al final, volvemos a lo mismo. En determinadas decisiones que toma el grupo de gobierno, para nosotros en Santa Lucía, es como si gobernara el Partido Popular. Claramente. Otro tema importante son las infraestructuras. José Luis, ¿en qué estado se encuentran? Antes hablaba del Parque Urbano Camilo Sánchez, que está ahí con su dinerito reservado desde el 2003, que no ve viso de que llegue a 2015, que son ahora dentro de 10 meses prácticamente, en medio del 2015. Efectivamente. ¿Qué tipo más de infraestructuras habla de un mercado agrícola, el polígono industrial? La última vez que estuve aquí contigo, Mariam, fueron estos 3 temas los que planteé, y sí que hubo una cierta reacción del grupo de gobierno, porque la alcaldesa, además, a posteriori de la entrevista que tuvimos, de la charla que tuvimos, salió en prensa con una batería de acciones, como era la construcción del Parque Camilo Sánchez, como era la solución del polígono industrial del Doctoral, o como era la inauguración del mercado de sabores, flamante mercado de sabores, que además era una mala copia de una iniciativa que nosotros llevamos en nuestra campaña electoral, que era la construcción de un verdadero mercado de abasto en Santa Lucía, como puede ser el mercado del puerto que hay aquí ahora mismo, que se ha dinamizado y que está funcionando de forma increíble, o el mercado de la Boquería en Barcelona, o el mercado de San Miguel en Madrid, ¿no? Es decir, nuestra propuesta en su momento, que además la seguimos manteniendo porque creemos que lo que hay que hacer es construir un verdadero mercado de abasto en el que, por supuesto, se le dé prioridad a la producción local, a los agricultores, a los ganaderos, pero además que se le dé prioridad a que se puedan establecer en ese mercado pues los carniceros, los pescaderos del municipio, los fruteros del municipio, y que por tanto puedan tener la posibilidad de montar un negocio más en ese mercado de abasto, ¿no? Y eso combinarlo con actividades gastronómicas, con eventos lúdicos, que pudiera convertirse ese mercado agrícola, ese mercado de abasto, en un polo de atracción que pudiera servir además para mejorar la presencia de la Avenida de Canarias, porque además donde se ha ubicado ese mercado de sabores que ha decidido construir el grupo de gobierno, pues está cerca de la Avenida de Canarias, por tanto podría servir un poco para dinamizar, para estimular la Avenida de Canarias, ¿no? Pues bueno, resulta que el grupo de gobierno sale con un mercado agrícola en el que decide adjudicarle la gestión de ese mercado agrícola a una serie de agricultores del municipio, que yo los conozco a todos, y estos agricultores crean una sociedad que va a gestionar ese mercado agrícola. Pero claro, se ven con muchas dificultades. Es que poner en marcha una infraestructura de este calado no es sencillo. Y yo soy de los que piensan que los agricultores, igual que los técnicos, igual que los economistas, nos tenemos que dedicar cada uno a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, al final resulta que estos empresarios, estos agricultores, desde nuestro punto de vista creemos que tienen un problema, porque va a ser muy difícil que tengan posibilidades de poner en marcha el mercado de sabores, tal y como el grupo de gobierno lo ha planteado, que es, oiga, usted tiene que poner en marcha el mercado de sabores,
un porcentaje de los locales me los va a dejar usted a mi corporación para yo hacer el uso que considere más oportuno de ellos. Los productos que se comercialicen ahí van a tener que ser productos 100% de origen local, cosa que puede ser interesante, pero que hoy por hoy es muy improbable, porque, oiga, tomates locales puedes conseguir, no todo el año. Hortalizas en general, seguramente, pero peras, manzanas, frutales tropicales que se van a demandar, eso van a ser todos 100% locales. Es bastante complicado, ¿no? Entonces, al final, decidieron poner en marcha un modelo de mercado, que lo han llamado mercado de sabores, en el que sinceramente nosotros no creemos y creemos que va a ser un problema. Pero además es que en su momento yo reté a la alcaldesa a que se comprometiera a que estas 3 importantes actuaciones, el polígono industrial del Doctoral, que llevan pero años para ponerlo en marcha, y resulta que la gran mayoría de las actividades que van en los polígonos industriales se han ido al polígono industrial de Arinaga porque no podían esperar más por el de Doctoral, talleres, otro tipo de negocios de este estilo, y ahora vamos a tener un polígono industrial, no se sabe todavía cuándo, pues para ver qué negocios son los que se van a montar, ¿no? Pues yo reto a la alcaldesa a que nos diga que antes de que se acabe esta legislatura el polígono industrial de Doctoral va a estar terminado, el Parque Camilo Sánchez va a estar por lo menos en marcha, o que el mercado de sabores va a estar funcionando. Sinceramente, yo dudo mucho que vayan a estar en marcha. Queda poco tiempo, ¿no? Queda muy poco tiempo y no van a tener posibilidad de ponerlo en marcha. Esa es nuestra opinión, ¿no? José Luis, para ir finalizando, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito del actual secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ha despegado fuerte y también ha propuesto el tema del subsidio para personas sin recursos, con cargas familiares? Bueno, primero, antes que nada, decir que esa iniciativa nos parece fantástica. Además, yo creo que es una iniciativa que va en la línea de las políticas que el Partido Socialista tiene que llevar a cabo hoy y siempre, ¿no? Estar al lado de los que más lo necesitan, de aquellas personas que no tienen recursos, y desarrollar políticas para las personas que más mal lo están pasando en este momento, ¿no? Es el momento en el que el PSOE, yo creo que siempre ha estado, ¿no? A lo mejor nuestro mensaje se ha diluido y nos hemos podido desviar, pero yo creo que sinceramente el PSOE siempre ha estado al lado de las políticas sociales. Hemos sido punteros en plantear propuestas que beneficien a los que más lo necesitan, la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, a ver, ¿qué ha supuesto Pedro Sánchez? Para mí, yo creo que ha supuesto un gran revulsivo, un hombre joven, un hombre que no proviene del aparato, que hace apenas 2 años, como él decía, Diputado raso, ¿no? Era un diputado raso, pero hace 2 años era un autónomo, ¿no? Economista, formado, con 3 idiomas. Por tanto, creo que es lo que los socialistas demandábamos, y creo que además es lo que la ciudadanía también estaba pidiendo al PSOE, ¿no? Por tanto, yo me alegro, no cabe duda de que va a ser un gran revulsivo. Y bueno, ya ahora recientemente han salido sondeos de Metroscopia en los que dicen que ya la tendencia se está cambiando, ¿no? Pero al final no me fío tanto de eso, y lo que tenemos que estar es día a día en la calle, como bien dice Pedro Sánchez, menos estar en Ferraz y más estar en cada una de las regiones. En la calle. ¿Algo más que quieras añadir, José Luis, en esta entrevista? Pues nada, agradecerles de nuevo el que me hayan permitido estar con ustedes, es un placer. Y bueno, me gustaría a partir de septiembre pues empezar a ir tomando carrerilla, ¿no? Para la época que se avecina, y por supuesto eso, poder manifestar a los vecinos y vecinas de Santa Lucía, pero a la ciudadanía en general, cuáles son las propuestas de los socialistas para nuestro municipio, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias, José Luis, suerte para ti y para el partido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Terminamos con una cita de Churchill que dice que la alternancia fecunda el suelo de la democracia. Muy buenas noches, Gran Canaria, y recordar que la entrevista de hoy de don José Luis Pérez, portavoz del Partido Socialista en Santa Lucía,
es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.